Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast Resistance Podcast. Hoy tenemos a alguien que probablemente ha vestido a cientos de practicantes de Hima ya en el mundo. Si alguna vez has usado un gambesón de Escudero MX, seguramente has visto el trabajo de nuestro invitado. Hoy conoceremos la historia detrás de la marca. Bienvenido, Víctor. Un aplauso. Hola, muchas gracias. Pues nada, Víctor, empezamos directo con preguntas. ¿Quién es Víctor Flores fuera del Hima? Pues profesionalmente, yo estudié Mercadotecnia en la Ibero Puebla. También tengo una maestría en Diseño Estratégico e Innovación. Tengo una certificación como Scrum Master y otra como Project Manager. Además, también sé programar tanto en Java como un poquito en Python, muy poquito del último. Y ahorita actualmente estoy trabajando en Ciudad de México en una empresa que hace dispositivos médicos de grado 3 de origen biológico, liderando proyectos de tecnología para poder ayudar a que sea más seguro el dispositivo médico. Vale, qué loco, no sabía nada de eso. Sí, es de los últimos 2 años. Y a nivel deportivo, ahorita me estoy enfocando más que nada en tiro con arco, al llevar al equipo de Cala en Puebla. Hemos estado yendo a varios torneos y nos hemos llevado primeros lugares, segundos y terceros, tanto a nivel nacional como internacional. Nos llevamos el primer lugar a nivel nacional en 3D y en distancia, y a nivel mundial en febrero de este año también en Verbo en Mérida. Wow, pues un aplauso para ti, para tu equipo, fabuloso. Entonces, vamos a continuar con preguntitas. Dale. Este es el lado de tiro con arco, pero ¿cómo fue que descubriste tú la esgrima histórica? Claro, yo creo que fue en el 2019. Acaba de ir a un festival medieval en Tlaxcala y me acuerdo que estaba platicando con un amigo y dijimos justamente bueno, algo muy gracioso para poder resolver discusiones, pues nos agarramos espadazos, ¿no? Y ya el que tenga la razón, pues es el que gana. Entonces, un amigo nos dijo que si queríamos como que hacerlo más chido, más en serio, pues que nos recomendaba una academia que se llamaba Hima el Deporte, y dijimos, pues vamos. Y ya fuimos, me gustó, estuvo muy divertido. La verdad es que es muy interesante. A mí lo que más me atrapó fue toda la parte de la biomecánica, Ok. y eso fue lo que me empezó a emocionar. Mira, qué padre. Eh, ¿Por qué te llama la atención la biomecánica si tú vienes como del marketing? ¿Qué conexión le ves ahí tú a tu vida? Bueno, eh, de hecho, algo que para ser un buen mercadólogo o un buen diseñador estratégico tienes que ser curioso. Ujú. Entonces, justo cómo ver que cuando tú te mueves de una forma o haces un ángulo distinto, o incluso como un golpe, no importa cuál sea la espada, sigue teniendo la misma lógica. Eso es lo que me llamaba mucho la curiosidad del por qué, Ok. cómo es que funcionaba eso. Y con base en eso fue que empecé a interesarme un poco más, empecé a estudiar más allá que los tratados, porque pues muchos se emocionan por esta parte de la historia. Ujú. Me empezó a interesar a mí mucho el cómo funciona el cuerpo, el por qué si te mueves de cierta forma y hacerlo de manera fluida, llegaba a que cuando lo hicieras de manera rápida, pues ya tuvieras esa memoria muscular. Creo que desde ahí me empezó a interesar mucho la biomecánica del cuerpo. Ujú. Wow, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que se está practicando actualmente de Hima y cómo era una clase de Hima hace 6 años que empezaste. ¿Qué podrías ver de diferente? Realmente no veo mucha diferencia porque, por ejemplo, yo empecé en Puebla, en Ujú. Arcat, con Gaute. Entonces, él tiene una pedagogía muy de lo que a mí me gusta, lo que yo aprecio, gusto, en este caso, pues el deporte, yo te lo comparto y te lo comparto de una manera muy cálida. Entonces, eso está chido.
o a mí en lo general eso me gustaba mucho de tomar clases cuando inicié. Y ciertamente ha sido la forma en la que yo también he ido adaptando mi forma de dar clases y ya lo tomas, ahora sí que lo fusionas con la parte competitiva y con la Ujú, parte deportiva y ya eso haces todo, ahora sí que lo mezclas todo y haces un híbrido muy pedagógico. Entonces al final del día, ya estudiando un poquito más también esto de la pedagogía, pues ujú, me di cuenta que todas estas son formas de enseñarle a alguien algo. Y ciertamente yo no tuve esa ruptura que varios esgrimistas tuvieron, que a lo mejor hace 10 años, pues era muy, como parecía más como una logia o un todos somos cultistas de la mesa redonda y dices, a mí nunca me gustó eso tanto, entonces siempre trataba como de alejarme de esa parte y verlo muy deportivo, esa parte de que hablan de, bueno, yo le llamo un falso honor, porque realmente no existe eso, o sea, alguien como un caballero al día de hoy ajá, no existe, es imposible. O sea, la misma realidad te impide hacer eso. Entonces, está muy bien jugar, está súper padre pues ahora sí que el roleo, a mí me encantan los juegos de mesa y también soy reñoño con el D&D, pero ujú, es eso, cuando el punto A ya empieza a invadir el punto B, ahí es cuando a mí me pierden. Y sí me gustaba que justamente, pues yo ya había pasado esa parte, o sea, cuando ujú, yo llegué al esgrima ya no estaban tan metidos en la parte de fantasía medieval, o sea, al menos ya usaban sus nombres reales, porque sí me han contado que antes se presentaban en los torneos con nombres, con nombres como ficticio, ajá, al Sir McAllister, sin todo esto, ¿no? Pero ya no, entonces todo eso de hecho fue gracias también gran parte al impulso de Arturo Camargo, que ajá. dijo, vamos a hacer esto un deporte y ahora para inscribirse, inscríbanse con sus nombres reales. Entonces eso, a mí no me tocó esa ruptura, por Ok. eso puedo decir que no es tan distinto a cuando yo empecé al día de hoy. Yo sí encontré una diferencia grande de cuando empezamos aquí en San Luis Potosí con el GIMA. La primera situación fue dónde consigo el equipo. Ah, claro. Entonces, de lo que buscamos nosotros al inicio, pues buscamos algo barato, ¿no? Algo que pudiéramos comprar, tres pelados que andábamos aquí, queriendo hacer algo. Y los primeros gambesones que compramos, híjole, pues no, realmente no ofrecían una protección, pues, verdadera. Era, pues, básicamente una chamarrita más y ya. Entonces nosotros empezamos en Jima, nuestro primer torneo, llevábamos esos gambesones, pero abajo llevábamos armaduras de moto porque no había nada de protección. Entonces, por aquí tengo uno de tus modelos. Este es el gambesón de mi esposa. ¿Qué modelo es este? Si no me equivoco, es el Obsidiana. Sí, 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 ya tenía que ver el corte final. Es el Obsidiana. exactamente. Entonces, ¿tú en qué momento te dijiste, pues vamos a empezar a hacer esto para que haya equipo para todo el mundo? Claro, pues mira, realmente empezó justamente cuando yo también inicié bueno, ya no estaba tan iniciado, pero ya estaba empezando a adquirir mi equipo en el GIMA. Y yo también, al igual que ustedes, pues estuve buscando y dije, bueno, ahora quiero mi gambesón, quiero unos GIMA pants, o sea, todo este business. Pero también busqué yo varias alternativas, sobre todo en marcas europeas o de las más conocidas, ¿no? Ajá. Y me acuerdo mucho que estaba buscando y encontré un kit que trae un gambesón, trae un Pants y trae unas coderas y unas rodilleras. Entonces, ya me acuerdo que estaba yo trabajando en Telcel, porque fue de las primeras veces que vine a Ciudad de México a trabajar acá. Estaba trabajando ahí y era fin de año. Y dije, ay, a fuerzas, ahora con el aguinaldo me voy a comprar mi equipo. Claro. Como todo Godín, pues esperas esos momentos, ¿no? En el que te pueda dar también esas facilidades. Y ya estaba cotizando y dije, sí me alcanza. Mi aguinaldo era de unos 10 12 yo creo ya por mucho. Entonces Ujú. dije, sí me alcanza porque costaba 8,500 el kit. Y dije, va.
y ya estaba a punto de comprarlo, ya había sacado mis medidas y todo, ya había elegido el que yo quería. Y cuando le doy o sea, le agregar al carrito y pasar a pagar, vámonos, que me llega lo del, oye, pero estos 8,500 es más el envío. Y yo, Ajá. híjole, bueno, mira, yo vivo en México, ¿no? Me dijo, bueno, del envío son otros 8,000 varos. Y luego, como tú les mandas por correo tus medidas, me dijeron, ¿sabes qué? Pero además eres muy largo de los brazos, entonces te tengo que mandar a hacer una chaqueta especial. Y yo, no es cierto. Y sí, te va a costar otros, creo que eran en su momento, eran $25, algo así. Ujú. Entonces al final ya estaba pagando como 18,000 pesos y dije, no puede ser, ya, o sea, obviamente ya no me alcanzaba y pues sí me desilusioné un poquito, sí dije, bueno, me espero, ahorro y para el siguiente mes, pero en ese momento como que empezó esta misma pregunta que a lo mejor varios han hecho, güey, es muy caro hacer gima, es muy caro, o sea, la brecha para iniciar es carísima. O sea, si te pones a pensar que más o menos un peleador en ese entonces, todo un equipo completo estaba como unos 40,000 pesos y en una pelea 1-1 eran 80,000 pesos peleándose. O sea, era demasiado dinero pues la gente normal pues no podíamos pagar eso tan rápido. Ujú. Entonces comprábamos de a cachitos o comprábamos usados, cosas así, ¿no? O de plano, en ese momento, de hecho, me acuerdo, eso sí cambió un poco al día de hoy con los torneos. Me acuerdo que en los primeros torneos que yo fui, no te pedían un camisón, te decían, ponte una armadura, o sea, porque nosotros usábamos unas de cuero, muy Ajá. chidas, la verdad estaban muy padres, pero era básicamente un chaleco con hombreras. Y nos dijeron, ponte una sudadera gruesa y que no se te vea nada de piel. Ujú. Ese era como el estándar de seguridad de los torneos. Simplemente era un cúbrete, que no se te vea piel y ya, que Dios te bendiga, ¿no? O sea, no había tanto un estándar de seguridad. Por lo mismo, pues porque realmente no todos tenían para un gamesón o para un Exacto. Clima Pants, no existía. Entonces, a veces dices, bueno, al principio se extrañaba porque yo también me probé varios gamesones de mis compañeros y sí los sentía también muy apretados o también muy, muy cortos de los brazos, o sea, no me sentía cómodo, ¿no? Y bueno, en ese momento pues yo estaba estudiando bien lo de la maestría y Ok. algo que que estábamos viendo mucho ahí era lo de la co-creación, que es entre todos pues trabajamos juntos y hacemos algo nuevo. Entonces también en ese momento yo estaba empezando con un pequeño eslogan que después, años después, como 2 años después, todo el tiempo lo estaba repitiendo y escuchando y viendo en mi vida, que era emprende desde tu pasión. Ok. Entonces en ese momento pues el GIMA era mi pasión, fue mi pasión y tenía esto de la maestría y dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, vamos a co-crear. Y empecé a platicar con muchas personas, varios esgrimistas, y juntos, escuchándolos, haciendo focus groups, pues empecé a ver estos pains and gains, o sea, dolores y cosas buenas Ajá. de los gambesones y como qué necesitaban. Ok. ¿Y qué descubriste? ¿Qué se ocupaba en ese entonces? Primero que no tuviéramos que pagar 18,000 pesos para que vinieran a México. Eso Ah. era lo primero. Lo segundo es que, y siempre lo decían, un gambesón lo tienes que aflojar, o sea, tienes que aflojarlo para que empieces pues a sentirlo más suavecito y más o menos el tiempo de aflojamiento era como de un mes para que al menos pudieras levantar los brazos y 3 meses para que básicamente ya estuviera aguado. Entonces, era algo que decían, bueno, pues es que yo compro un equipo y aún así no lo puedo usar. Eso me acuerdo mucho que era una de las historias de usuarios. Otra es que siempre tengo que, en ese momento los gambesones no traían el cachahojas. Ajá. Entonces tenías que tú comprarle un cachahojas o comprarte otra cosa que Ujú. hiciera el efecto para que no entrara. Entonces era Ujú. lo mismo, era como los gambesones de más alta gama tenían cachahojas. Yo dije, eso está padre, ¿no? Ya lo notaba, ¿no? Otra cosa que me dijeron era las costuras. Necesitábamos que las costuras permitieran que, obviamente, que no se rompieran, no se separaran las piezas, Ujú. pero al mismo tiempo
que pudieras mover libremente el brazo. Y muchos gambesones lo resolvieron haciéndoles un hueco en la axila Ujú. o poniéndoles una tela muy, muy delgada en la axila, lo cual Pues, realmente eso no sirve, porque eso, de hecho hay una historia de un esgrimista que recibe un estoque en la axila y su brazo hace ¡pum! ah, Sí, o sea, y es eso, es anatómico, o sea, tú entras aquí una presión y el hombro hace pop y es ujú, normal. Entonces, pues justamente como no había absolutamente nada, 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 nada que le detuviera eso, pues la espada entró derecha. ujú, Así como otras cosas, que entra por aquí la espada y a algunos les llegó a rayar un poquito la cara porque entra por debajo de la careta, ujú. cosas de ese estilo, y también que hace mucho calor en los gambesones, entonces eso fue parte de lo que estaban diciendo, de lo que empezaron a hablar, y bueno, también a nosotros nos sirvió mucho para sacar los primeros modelos y después para poder reinventarlos y poder, pues, trabajarlo más. Yo creo que uno de los retos más grandes fue entender lo de los 350 newtons, Ok. lo de la tela, Ajá. porque pues todo el mundo tenía su opinión, ¿no? O sea, tenías, no, que usa gabardina, no, que usa telas muy raras. Y sí había telas muy chidas, ¿no? Que usa, ¿cuál es el de los? Hay uno que usan esos antibalas, algo así, no me acuerdo cómo se llaman. Que el. El Kevlar. Entonces, pues investigando, obviamente investigué todas, saqué costos de todos, pero ya se volvió irreal otra vez. Entonces era de, Ujú, yo creo que la banda no va a querer comprar algo así. Y realmente las primeras veces que hice las pruebas, ujú, pues no por ejemplo, el primer gambesón yo no sabía cómo hacer la prueba. De hecho, el primer gambesón lo hicimos de manta, después cambiamos todo eso, porque tradicionalmente se hacían de manta, los ajá, gambesones. Entonces dijimos, pues vamos a hacer los tradicionales. La cosa recae en que tradicionalmente el gambesón funciona pues para ponerte algo encima, es una armadura. ajá, Entonces, pues aquí no, o sea, la idea aquí es que el gamezón sea parte o sea, sea tu protección principal. Entonces, por eso ponían manta. Bueno, por eso y por otras muchas razones. Este, pero después cambiamos a otra tela, que justamente antes de conocer que habían los exámenes para saber cuánto Newton tiene, hay diferentes cosas, ¿no? O sea, hay resistencia a la abrasión, resistencia a la punción y otros 5 exámenes más. ujú, Entonces, el que miden en el GIMA es la resistencia a la punción. Lo mismo en tus caretas. Realmente lo que tu careta, si es 350 o 600 o 1200, no tiene que ver qué tanto madrazo aguante tu careta, sino lo que está midiendo es justamente la punción de la tela que tienes aquí, ujú, no tanto de la reja. Ajá. ujú, Y eso lo aprendí de hecho a la mala. Mi primera careta fue de 1200, ajá, cuando eso fue un gran error. Pude haberme comprado el de 350 a un cuarto del precio. Entonces, ajá, también eso es algo que yo busco. Si alguien llega y me pregunta algo que yo no vendo, es como ¿sabes qué? No hay PEX. Mira, pregunta por aquí, mira, hazlo por acá, mira, pregunta con tal persona. Porque al final del día, pues lo que importa es que la gente haga deporte. Como todavía no sabían ni que existía esos exámenes, lo que hicimos para los primeros gambesones hicimos varias pruebas, desde espadazos hasta, hice que un perro lo mordiera. ok, también, ajá, Tengo un amigo que tiene como perros entrenados. Entonces ajá, le dije, muérdeme, güey, muérdeme. Y nada, seguro, sí, muérdeme. Y vamos, que mordió el perro de Gambesón y no se rompió, no le pasó nada. Y dije, excelente, esta cosa aguanta. También los espadazos, un estoque y todo, ¿no? O ajá, sea, sí sientes que te avienta y pues sí te duele, pero no rompía la tela. ajá, que De era lo hecho, importante de los newtons. así es. Entonces, dije, va, excelente. Entonces, así fue como fue el primer gambesón y de hecho el material de protección principal Ujú, era uno que era sintético, que después lo cambié aprendiendo fue porque me di cuenta que eso, si lo quisieras planchar, es que un día alguien me dijo, oye, es que lo quiero planchar. ajá, Y le dije, nunca había escuchado que alguien lo quisiera planchar.
Ajá, Entonces hice la prueba y se derritió. sí. Entonces lo cambié por otro de mejor calidad y fui también creciendo con ese material y ya fue como que midiendo. Una cosa muy interesante de los gambesones, hay muy pocas telas en el mundo que Ujú. solamente la tela te cubre 350 newtons. Ok. Básicamente el Kevlar es una de las pocas telas. Entonces, cuando tú ves en otra marca 350 newtons, no Ajá. es por la primera tela. Lo que mides es el cacho. Ajá. Los exámenes tú mandas un cuadrado de por 50 Ujú. y eso es de todo tu path, o sea, de todo. Entonces tiene tu tela principal, tiene tus protecciones, luego tiene la tercera tela y lo que da más newtaje, que es lo que nos dimos cuenta después investigando, no es la tela, es cómo la coses. Ok. El patrón de cómo está armada tu pieza por dentro, Ajá. esos ángulos y esa costura, porque no solamente es como muchos te dicen, no, pues cósale en rombos, eso Ujú. está muy bien, eso sí incrementa varias cosas, pero no es lo único. También el cómo acomodas las piezas internas te da más newtaje con una tela no tan fuerte. Ok. Entonces, tú vas a ver varios gambesones que dicen somos 800 o 1600 y Ajá. lo único que que le están metiendo es más acolchado. Ajá. Y realmente si a una marca tú le pides, oye, mándame de tu coso de laboratorio, pues Ajá. curiosamente en México no tenemos ninguno. Ajá. México no hace esa prueba, hace a la abrasión, hace a la tensión y hace a otra cosa, pero no hace la punción. Ok. Yo el de los escuderos, yo del escudero lo tuve que mandar a hacer a Estados Unidos, a Miami. Ujú. Entonces, nada más, ahí es el único lugar en donde yo lo mandé a hacer, pero pues es algo más complejo, pero bueno, ese es un tip que nadie sabía, que realmente los 350 no es la tela, es principalmente lo que lo da, es el cómo construyes el equipo. Wow. Oye, ¿y cuántas versiones de Gambesón te aventaste antes de empezar ya a venderlos? Cero. Desde el primero lo vendiste. Sí, ¿por qué? Porque parte grande lo de la co-creación Ujú. era y mucho también del emprendimiento. Esa es otra cosa. Para emprender no necesitas dinero. Lo que Ujú. necesitas son, es involucrar a tus usuarios. Eso es lo que tú necesitas para emprender. Ok. Y una vez que tus usuarios estén involucrados y tus usuarios estén co-creando contigo, van a Ujú. ser los primeros que te van a comprar. Los primeros. Porque saben y están comprometidos con ese producto. Entonces, en este caso fue así. Fueron dos personas que Ujú. también estaban dentro de los focus group que me dijeron, yo quiero mi gambesón. Y entonces, con base a lo que habíamos aprendido, les di un gambesón. Básicamente creo que les cobré como, o sea, solo les cobré el material y la mano de obra de quien Ok. nos ayudó en ese momento. Creo que pagaron como 1000 pesos, 800 pesos, algo así. Y era una persona, bueno, una persona normal y otra demasiado grande. Entonces ahí Ok. también aprendí mucho sobre Ajá. costos. Porque al parecer sí afecta tres Ujú. tallas, tipo si compras un metro de tela, dices, pues sí caben las tres tallas. Pues no es cierto, porque lo tienes que, es básicamente como cuando haces una imagen y la estiras, 1 centímetro hacia la diagonal hace que todo se haga enorme. Sí, Entonces ahí claro. también aprendí demasiado de eso, ¿no? O sea que no era tan lineal el pensamiento, sino que todo era proporcional, ¿no? Y sí, ellos me pagaron, dijeron, haz el primer prototipo. Ujú. Y lo hicimos. De hecho, nosotros a los gambesones les llamamos prototipos, porque siempre se puede mejorar. Y lanzamos nuestro primer prototipo. Tenemos unas fotos de cuando hicimos la sesión de los primeros dos gambesones, fue un negro y un blanco. El negro se parece muchísimo, el primer modelo no tenía nombre, pero actualmente se parece muchísimo al ópalo. Ok. Es básicamente una chaqueta de Jima que nada más. Entonces nos basamos en un gambesón normal, el Ujú. clásico negro, chaqueta a la cintura, se acabó. Va. Y ese fue el primer gambesón que vendimos. Por allí, cuando te pedí la historia de Escudero, salió un nombre.
Sandra Juárez. Claro. Platícame cómo la conociste y cómo está la relación de trabajo con esta persona. Pues mira, cuando yo todavía estaba en la universidad, en ese momento lo que a mí me apasionó mucho fue el baile. Entonces estaba en el grupo de ritmos latinos. Eh, Ajá, yo ya sabía bailar porque cuando llegué a Puebla, yo primero viví en República Dominicana, entonces ahí aprendí salsa, bachata, merengue. Entonces llegué y pues, ya traía todo este acelere de la prepa y ajá, ahí empecé. Entonces en Libero, pues al final del semestre hace una presentación y la persona que estaba haciendo los vestuarios, pues era Sandra. Me empecé a llevar con ella porque pues nos hizo como 3 vestuarios y cuando empezó esta idea, yo no conocía a ninguna persona que pudiera hacerme la parte de la costura y le marqué a ella y me dijo, sí, vamos a entrarle, vamos a ver, explícame qué es lo que necesitamos. Ya antes había trabajado ella con otro esgrimista, pero hicieron algo completamente distinto, nada que ver. Entonces, pero ya tenía más o menos la idea de para qué era. ajá, Entonces me junté con ella y empezamos a platicar y ahí es donde también la otra cosa que me agradó mucho es que ella tenía especialidad en alta costura, o sea, literalmente se dedicaba a hacer también vestidos de novia. Entonces estaba muy chido porque pues una novia siempre se quiere ver perfecta para ese día. Entonces tenía que tener mucho cuidado al detalle. Y al ajá. mismo tiempo los bailarines que también hacía, pues se tenían que mover libremente y el vestuario tenía que mantenerse. Entonces me gustó mucho eso porque era la parte del estilo y al mismo tiempo también la parte de la movilidad. Y dije, va, y yo le voy a explicar la parte de las protecciones, de la parte deportiva. Y ahí fue como empezamos a trabajar. Básicamente el prototipo, yo me lanzaba al taller y ahí traje, o sea, hubieron días enteros en los que literalmente estábamos en el taller. El taller está en Puebla, en Amalucan, y ahí estuvimos trabajando un muy buen rato, ahí haciendo el diseño, estuvimos así, codiseñando ahí los dos, y al final pues salió el primer prototipo, luego empezaron a salir los otros, y cada vez íbamos aprendiendo más y también íbamos acoplándonos a cómo trabajábamos. Muy interesante. Y bueno, ya con toda esta experiencia, con todos los prototipos que has diseñado y todo, ¿qué debe de tener un buen gambesón? Primero es que tiene que darte movilidad completa, Ujú. tiene que proteger las zonas con mayor impacto y en lo personal es que tienes que verte bien. Si en el gambesón te ves como chorizo mal amarrado, es que no está bien hecho para ti. Por eso es que tiene que ser a la medida. Si no, realmente estás poniéndote algo que no fue pensado para ti. No fue para tu cuerpo, no fue pensado para tu actividad. Así que por eso es que tienes que verte bien con él. Va. Y bueno, hablando de la parte del emprendimiento, el GIMA es un deporte así de chiquito. Somos bien poquitos practicantes en México. ¿Qué ha sido lo más difícil de este emprendimiento? Pues sí son pocos, o sea, contestando la parte del mercado, es un nicho de mercado pequeño, sin embargo es un nicho de mercado que sabe que lo que busca no es fácil de encontrar. Entonces, también pues pagan lo que para ellos es justo. A veces no soy el negocio más barato de todos. De hecho, muchas veces he subido mis precios justamente porque mi calidad equipara a la de las principales marcas y ellos venden más caro y no tienen ni la mitad de las personalizaciones que puedo hacer conmigo. Entonces, pues sí busqué mucho también ir subiendo ese precio también gradualmente. Y sí hay algunos, sobre todo de lugares de Singapur o la India, no me acuerdo dónde son muy bien, pero son pakistaníes. Pues ellos terciarizan varias cosas y mandan productos muy baratos. Entonces, no compito por precio, compito Ujú. con calidad. Y la verdad es que quienes nos han comprado, pues no han tenido ese problema. Y ahorita que estamos empezando a ir más hacia el extranjero, Estados Unidos y Europa, pues incluso a ellos hasta que a ellos incluso les cobro la transformación de pesos a dólares,
Ujú. y las comisiones que tenga la aplicación que usemos, no les importa. O sea, realmente ellos me pagan de una sola, no regatean nada, no buscan nada, me dicen todo mi dinero y yo, gracias. Entonces, por ahí no ha sido mi reto realmente. Ujú. Mi reto muchas veces ha sido, y también mi reto y al mismo tiempo lo que también nos ha impulsado mucho, ha sido al menos dentro de México, ha sido el mismo mercado. Hay veces en que se te acerca una persona que tiene un gambesón y dice, gracias por este equipo, me ha ayudado muchísimo, me ha protegido muchísimo y es como si tú también me cuidaras, ¿no? Yo, qué lindo. Pero Ujú. al mismo tiempo, hay personas que justamente es como esta envidia del, ¿por qué no se me ocurrió a mí primero? O yo lo iba a hacer, pero ya no lo hice al final. De hecho, sí hubo una persona que me reclamó y me dijo, pues lo hiciste antes que yo y básicamente me comiste el mandado y yo, ¿qué? Le dije, Discúlpame, pero ni en toda tu vida podrías haber hecho lo que hicimos acá, porque no solamente es agarrar un patrón y empezar a coser, o sea, realmente es todo lo que ya les conté, o sea, no es solamente haz una chamarra que se vea padre Ujú. o trata de hacer algo que se vea bonito para un festival medieval. O sea, es algo que si falla, realmente puedes lastimar a alguien. O que incluso si se atora o si es difícil moverte, pues no, tal vez tú debiste haber ganado y fue tu equipo el que no te dejó moverte. Entonces, es Ujú. esas partes que también dices, ok, y por eso es que pues toda la creación pues fue mucho con los usuarios para que fuera de, ¿qué quieren ustedes? Los escuchamos, ok, se trabaja, ¿les parece? Sí, ¿cómo mejoramos? Así, va. Entonces no fue ahí de, te dimos la idea. No, Ujú. pero sí existen esos comentarios. Sí han existido esos comentarios, también comentarios de personas que de frente te dicen que están increíbles y de hecho te invitan a un montón de cosas Ujú. y luego por atrás dicen que no les gustó, ¿no? Y les preguntas, ¿por qué no te gustó? Para mejorar, Ujú. pero no te dice nada. Entonces es esa parte en la que dices, no está tan chido, no está cool, pero pues al mismo tiempo como que se sopesa con también los comentarios bonitos, sobre todo cuando alguien está muy contento porque se esforzó para tener su equipo y ese esfuerzo ya no tuvo que esperarse años enteros. Entonces yo sí puedo decir, y eso me hace muy feliz, que fue gracias al escudero que al día de hoy existen más practicantes de Jima que pueden entrar a torneos con equipo completo. Porque Definitivamente. bajamos la brecha completa de un equipo de 18,000 pesos, lo bajamos al día de hoy está en 3,600, tres mil Ujú. seiscientos, 3,600. Entonces lo bajamos completamente y antes estaba más barato todavía. Entonces eso es algo que hizo que muchas personas cambiaran varias cosas, entre ellos, pues, como tú dices, ¿no? Al principio pues llevamos una chamarrota y abajo protección de moto, no la necesitas y no está tan caro, entonces puedes ahorrar un poco y comprarlo, ¿no? Entonces es algo que siempre o sea, nos ha gustado y eso es algo que también en lo personal a mí me hace decir, pues hay que seguir haciéndolo. De acuerdísimo. Y pues bueno, para nuestro torneo del Abierto Mexicano de Sable de Luz, por ahí mandamos cartas a muchísimas personas que consideramos como que pudieran apoyar al deporte y pues pocos son los que responden y uno de ellos fuiste tú. ¿Por qué te gusta apoyar a la comunidad que hace esgrima? Platícanos. Pues me gusta apoyar porque al final del día yo siempre he visto al escudero, bueno, más bien el escudero fue evolucionando. Ujú. Fue muy gracioso porque al principio el objetivo del emprendimiento era simplemente una vez al mes darme para ir a una cena mamona. Y ya, o sea, eso era, así inició, o sea, una vez al mes ir a cenar. Y luego empezaron a pasar un montón de cosas, empezó a pasar esto y evolucionó y realmente ahora es más hacia un impulsar el deporte. ¿Por qué? Porque este de impulsar el deporte, yo sí creo, y es una creencia heredada Ujú. desde mi abuelo, que cree y creemos, creo, que el deporte puede cambiar vidas. O sea, el deporte es algo que no solamente físicamente te hace bien, sino mentalmente te hace muy bien. También haces muchas relaciones y al mismo tiempo en el deporte es un gran lugar seguro en donde tú puedes empezar a desarrollarte psicológicamente.
Y entonces a mí me gusta mucho el esgrima, o sea, ya sea sable de luz, sea... y las personas que he encontrado ahí también han sido personas muy buena onda. Y eso también me agrada y al mismo tiempo ahora, en su momento, cuando estaba más de lleno con mi academia de esgrima Cala en Puebla, o en Tlaxcala en su momento, pues sí logré ver cómo este deporte, por todas las personas como se incluían, pues sí llegaba a cambiar vidas, ¿no? Y sobre todo esto que muchos entran porque entran desde la parte de la fantasía. ¡Ah, qué padre! Mira, esas son espadas. ¡Ay, mira, brilla! Soy un Jedi. Y cuando te das cuenta, son personas que tienen todavía mucho que dar. Personas que a lo mejor son inseguras, personas que a lo mejor tienen miedo. O sea, al día de hoy yo conozco, no hace mucho conocí un chico de mi altura, yo mido 1,85, ese güey mide 1,90, pero siempre se veía Ok. muy pequeño, y justamente con él yo me acerqué, yo ya no doy la clase, la da otro profe, pero yo me acerqué con él y lo vi así, muy pequeño, siempre enconchado, y lo que le dije fue se llama Toño, y le dije, Toño, eres alto. No, sí, yo sé. Y dije, no, Toño, escúchame, eres alto, eres muy grande, eres muy alto, Toño, y tienes que empezar a creértelo. Y entonces Toño, fue porque le estaba corrigiendo la postura, estaba muy chiquito, muy de no quiero que me vean, pero el güey es enorme. Entonces era esta parte de Toño, eres enorme, eres grande, créetelo, güey. Y al día de hoy eso me gusta mucho porque de hecho tenemos dos fotos en la que primeros días de Toño y luego en un torneo, porque también empezó a tirar arco, tengo una foto en la que Toño se ve heroico completamente, o sea, es enorme, es fuerte, o sea, ya hasta la puso en su foto de perfil, ¿no? Y este cambio, también hablando con él me dice que sí, es verdad, y este cambio fue a partir de estos deportes, fue a partir del deporte. Entonces a mí me gusta mucho eso, y yo sé que si puedo hacer que más personas hagan deporte, se puede llegar a hacer otro tipo de cambio en general. Pues Víctor, muchísimas gracias por apoyarnos, por apoyar el deporte en general. Y vamos ya a la última sección de la entrevista del día de hoy. Son preguntas rápidas. Te hago una frase y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. ¿Tu arma favorita? Sable. Un tratado histórico. Fiore, porque no conozco realmente tantos tratados, no soy tan lector de ese estilo, pero me encanta escuchar a la gente que sí los conoce y los estudia. Aprendo mucho. Vale. Un maestro que admiras. Yo diría que Arturo Camargo, me cae muy bien y personalmente somos amigos y me gusta mucho él cómo da su clase. Una herramienta sin la cual no puedes trabajar. El teléfono, todo el tiempo todos te mandan mensajes de cada rato. Un consejo para quien quiere emprender en Gima. ¿Negocio o como En el deporte? negocio. Ah, emprendes de tu pasión, siempre. Encuentra algo que te gusta, algo que te emociona, y si estás dentro de esa comunidad te vas a dar cuenta que ya existen esos dolores y entonces tú solamente co-crea y atiéndelos. Pues muchísimas gracias. Escudero MX nació porque alguien decidió dejar de decir ojalá existiera y empezó a construir una solución. Hoy esa solución protege a cientos de esgrimistas dentro y fuera de México. Gracias, Víctor, por compartir con nosotros la historia detrás de una de las marcas que ha ayudado a profesionalizar nuestro deporte. No, hombre, muchas gracias también por el espacio. Y bueno, una pregunta final. Si dentro de 20 años alguien encuentra un gambesón de Escudero MX en una sala de armas y pregunta, ¿quién fue Víctor Flores? ¿Qué te gustaría que respondieran? Alguien muy curioso. Alguien muy curioso. Pues muy bien, Víctor. Muchísimas gracias. No se pierdan el próximo episodio de Resistance Podcast.